Bienvenidos a Sculinari, la escuela que transforma personas y conecta culturas a través de la gastronomía. Aprenderás con los mejores chefs, reposteros, panaderos, sumilleres, cocteleros, baristas y muchos expertos más, y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudarán a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Juan Andrés Latuf, socio cofundador de Cloudtown Brands y director de desarrollo de esta misma empresa. Ahora nos contará a qué se dedica. Hola Juan, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestro café. ¿Qué tal, Lorena? Gracias a ti por la invitación. Encantado de estar aquí. ¿Tú eres cafetero? Porque esa también es una de las preguntas obligatorias con la cual iniciamos siempre este podcast. Muy cafetero, muy, muy, muy. Sí, sí, sí. O sea, como ¿Sí? mínimo tienen ¿Y, que caer 2 al día, sin duda. y cómo es tu manera de tomarlo? Que esa es otra de la siguiente pregunta, porque después de ciento y pico episodios nos estamos Correcto. dando cuenta que no hay una manera igual para No, cada persona tiene su manera. así es. Suelo tomar café con bebida de avena eh, Mm. y probablemente también solo. O sea, depende. Suele ser siempre más con esta bebida de avena, pero si me apetece un sabor a café intenso o voy a tomar algún café de especialidad, también lo puedo tomar solo. También te gusta, ¿no? Ujú, sí, sí. Bueno, pues muy interesante. Además, sí, lo de las bebidas vegetales, además, cada vez, todavía no hay demasiada gente, pero cada vez hay más. O sea que, Absolutamente, absolutamente. Sí, creo mm. que va creciendo de manera vertiginosa. Sí, sí. Bueno, ya para ir entrando en materia, te he presentado, socio cofundador de Cloudtown Brands, que ahora Así es. nos contarás un poco qué haces aquí. Además, eres chef, llevas más de 20 años de experiencia en el sector, Así es. y eres director de desarrollo, ¿no? Ujú. en esta empresa. Así Entonces, es. me gustaría que antes de hablarnos de la empresa, que nos hables un poco de ti, que te presentes quién eres, y cómo llegas a ser chef, que me imagino que es el primer paso para luego crear todo esto, ¿no? Así es, así es. Bueno, mira, yo comienzo con esta idea de dedicarme a la cocina cuando tenía 15 años aproximadamente. Bueno, por alguna razón, en esa época, estamos hablando del 95 probablemente, yo Ujú, veía muchos programas de televisión en esa época en Discovery Channel que hablaban un poco de cocina, o eran programas muy distintos, evidentemente, en esa época. Eran estos programas donde tú veías las manos de los cocineros solamente y algún narrador por encima, ¿no? Y siempre me despertó ujú, mucha curiosidad. A partir de ahí empecé a investigar un poco. Mi madre fue un gran apoyo y me ayudó muchísimo en este proceso. Y bueno, digamos que en esa época fui bastante pionero al elegir que quería estudiar artes culinarias. Estamos hablando del 98. ujú, Entonces, ujú. bueno, a partir de allí, con ese apoyo de mi madre, que como te digo fue crucial en todo ese proceso, terminamos decidiendo que me fuese a estudiar a los Estados Unidos. Entonces llegué Ujú, ujú. a West Palm Beach y estudié. ¿Pero dónde vivías tú? Yo vivía en Venezuela, en Valencia, Venezuela. Ajá. Ujú, Y me fui a Estados Unidos a estudiar en la FCI, en Florida Culinary Institute, en West Palm Beach. Y ahí estuve aproximadamente 2 años. Luego de terminar la carrera, me mudé a Miami y estuve 5 años en total trabajando en varias modalidades. Yo siempre tenía mucha curiosidad por la cocina en general, con lo cual pasé por varios estilos de cocina, incluso llegué a pasar por pastelería. Me mm, gustaba tocar de todo un poco, ¿no? Creo que a mí no hay nada en particular que me guste más, me gusta toda la cocina y el negocio de restauración en general. ujú, A ujú. partir de allí regresé a Venezuela, estuve 4 años donde estuve dando clases de artes culinarias en una academia y aparte monté una empresa de catering y un restaurante un poco de Guau. menú, ¿no? Que complementaba un Ujú, ujú. poco. Teníamos una cocina central y en esa cocina central pues vendíamos almuerzos o comidas, ¿no? Menú. Ujú, Así nos ujú. permitía utilizar mucho más el espacio, rentabilizar un poquito las horas que no utilizábamos como venta directa, que, bueno, como bien sabes, cuando trabajas en catering, al final, pues bueno, son por eventos, contrataciones en particular, etcétera, ¿no? Ujú, Luego, a partir de ahí, estuve 4 años. La verdad es que la situación en el país pues, no mejoró, evidentemente. Y bueno, eso me impulsó un poco a buscar
otro norte y Europa siempre había sido como eh, ese, ese, ese continente donde yo nunca había estado y donde, por supuesto, cuando ves artes culinarias en la universidad, hablas mucho de él, ¿no? Hablas mucho de la Claro. historia culinaria que hay en Europa en general. Y, por supuesto, Barcelona siempre pareció una ciudad interesante, sobre todo por el historial que tiene a nivel de alta cocina. Con lo Ujú, cual me vine con un plan de trabajar 2 años y luego ujú, emprender mi propio proyecto. Así lo hice, creo que en una parte por suerte y otra por preparación logré justamente cumplir con ese deadline y bueno, estuve 2 años trabajando con el grupo Tragaluz. ujú. Ah, Y a partir de ahí pues empezó lo que en su momento se convirtió en Chibúos, que es un proyecto que comenzamos en el 2014 y lo hice porque al darle, bueno, darme el tiempo para conocer la ciudad y entender un poco la demanda que había o las cosas que faltaban en ese entonces, me di cuenta que la demanda de hamburguesas iba creciendo poco a poco, pero no había absolutamente nada de oferta. O sea, en esa época habría mm, uno o dos sí. restaurantes máximo, con lo cual decidimos montar esta hamburguesería muy nicho, muy americana. Y que en su momento pareciera que, bueno, encajó muy bien con lo que estaba pasando en la ciudad y con la apertura que empezaba a haber por parte de la cultura catalana y de Barcelona en relación a ese Ujú, movimiento más anglosajón, ¿no? ujú, Entonces, bueno, fue un concepto que tuvo mucho éxito en muy poco tiempo y logramos abrir tres restaurantes en 3 años con fondos propios, sin financiación. Y a partir de ahí, ujú, bueno, empezaron a aparecer otras oportunidades y en ese proceso, pues bueno, digamos que fui conociendo mucha gente del medio, a partir de ahí surgieron otros proyectos y en esos otros proyectos pues empezó a nacer un poco la idea de lo que hoy por hoy es Cloudtown, que es lo que viene a ser mi segunda empresa. Yo todavía mantengo a Chibú, o sea, como una empresa activa, que ya va un ujú, poco más independiente, con un director general que trabaja con nosotros. Y ujú. ya yo me dedico en un 90% a lo que es Cloudtown esta nueva empresa y este nuevo proyecto. Guau, vaya recorrido. O sea, me quedo con que estudias, esto por pasión, Sí, ¿no? Desde el inicio, sí, y efectivamente, como decías, que has tocado que es también muy importante, ¿no? Para poder luego, o sea, para poder desembocar luego en Cloudtown, que has pasado por muchos tipos y tipologías de negocios, de hostelería, para entender, cómo funciona cada uno, las necesidades de cada uno. O sea, que me imagino que todo eso es lo que te lleva también a crear esto, ¿no? De Cloudtown, de poder aplicar todo eso que sabías. Además, también has sido profesor, o sea, yo creo que has tocado muchos, muchos palos, ¿eh? Es muy interesante. sí, 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 totalmente. Yo creo que, digamos, una de las grandes virtudes de haber pasado por tantos aspectos del negocio es que te da una perspectiva muy amplia, ¿no? Y tú logras realmente, Mm, bueno, poner en valor las cosas que hacen falta o que sabes que hay que aplicar para que un negocio como la restauración pueda tener éxito, ¿no? ujú, Entonces, sin duda alguna, pues eso forma parte de una cantidad de aprendizajes, de momentos muy difíciles y duros en toda esta etapa que te comento, donde, bueno, por supuesto todos los profesionales siempre pasamos por ella, pero bueno, creo que también es importante pues tener la capacidad de aprender de ello, no quedarse con lo negativo, sino al revés, convertirlo en algo positivo y entender que a medida que vas creciendo profesionalmente, pues se convierten en oportunidades, ¿no? Oportunidades bueno, de apuntar más claramente hacia lo que debería ser el éxito de un negocio. ujú, totalmente. Oye, y ahora, ya que te conocemos, cuéntanos un poco más en detalle, porque es muy interesante lo que hacéis en Cloudtown. Sí. Mira, Cloudtown nace a poco más de 2 años y medio, casi 3 años. Surge como una idea que nos propone Miguel Ron, que es nuestro socio y CEO de la empresa. En su momento la empezamos a comentar internamente, entre él y yo y algún otro socio actualmente. Y bueno, también se une Max a la conversación, que es otro de nuestros socios también y es el CMO. Y básicamente, bueno, la idea partía de cómo hacer nosotros para llevar el mundo del delivery, un mundo que veníamos tocando desde el principio, porque incluso desde Chibúos yo tengo vinculado al delivery un poco más de 8 años. Fuimos de los primeros early users en relación a Globo y Uber, o sea, cuando ellos primero Ujú, pusieron un pie aquí en Barcelona, yo inmediatamente me vi con la necesidad y las ganas de probarlo y testearlo, ¿no? Sobre todo viniendo de Estados ujú, Unidos, que ya te queda un poco como esa sinergia, ¿no? De que estas cosas sabes que van a más normalmente, ¿no? ujú, Entonces, bueno, a partir de esa conversación surgió esta idea de cómo llevar el delivery a todo el radio de Barcelona y luego posteriormente a España. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de vincularlo con varias ideas, ¿no? Esas ideas básicamente tenían que ver con, bueno, tener un negocio propio que nos permitiera tener un radio
de cobertura X, que es el que en ese momento era el que nos proponía la plataforma. Pero luego, bueno, cómo evolucionarlo, ¿no? Cómo llevarlo al próximo nivel. Y inicialmente lo que hicimos fue, bueno, plantear levantar una primera ronda de inversión, una ronda seed para la empresa, que logramos concretar en el 2021. Esa ronda Ujú, de inversión fue de 2.2 millones y nos permitió abrir entre 7 y 10 locales. Y te digo este número porque hubo 2 locales que después no funcionaron y decidimos cerrar, pero ujú, nos permitió también construir un modelo de negocio basado en cómo aprovechar los metros cuadrados de una cocina y de un local para poner la mayor cantidad de marcas a nivel digital o marcas virtuales, en este caso pensadas para delivery, y también tener una operativa un poco más clásica en el front del restaurante, ¿no? Que también nos permitiese pues, tener un poco las dos caras de la moneda. Lo que en su momento logramos determinar como un modelo híbrido, que hoy por hoy todavía está en marcha, lo tenemos y digamos que hemos logrado hacer que nuestra teoría o nuestra tesis inicial pues se vaya demostrando con el tiempo a través de eso que queríamos lograr, ¿no? Que era cómo rentabilizamos mejor un espacio y cómo vemos o de qué manera optimizamos, ¿no? ujú, ujú, Lo que históricamente en un restaurante no ha sido posible optimizar, que son esos momentos valles donde pues vendes menos porque sabemos que los restaurantes al final venden a las mismas horas y probablemente los mismos días, ¿no? Entonces, el ujú, resto de ujú. la semana, pues siempre tienes un staff o tienes un personal que está ahí parado, que tiene una productividad mínima, a su vez que esa plancha o esa freidora o ese horno que también está encendido, que no está produciendo lo que debería producir. Entonces lo vemos como esta fábrica que no está siempre en su máximo de producción. Entonces, Ujú, viendo todo esto y además trabajando internamente en nuestras propias cocinas, nos damos cuenta que tenemos algo muy valioso para incluso poner a disposición de un tercero, que es este portafolio de marcas aunado a un know-how de cómo aprovechar mejor esos espacios, esos picos de servicio y cómo interactuar con las plataformas de delivery, entendiendo cómo funcionan sus algoritmos, cómo funciona el marketing online, que es muy distinto, ¿no? Porque en el mundo del delivery, ese marketing clásico o tradicional no repercute tanto como en el mundo tradicional o clásico de un restaurante, ¿no? En el mundo del delivery el foco es distinto, tienes que ser capaz de analizar datos, de entender cómo funciona el algoritmo de una plataforma, tener una buena relación con las plataformas y entender cómo funcionan ellas para también trabajar en pro de que ellos se beneficien, porque si no es un win-win, pues te cierran las puertas y al final ellos son tu canal de venta. Y también por otro lado, desarrollar tu propio canal de delivery, ¿no? Pero dicho esto, cuando nos damos cuenta de esta oportunidad y de todo este know-how que tenemos, pues lo empaquetamos y lo ponemos a disposición de restaurantes de terceros para que justamente ayudemos a aumentar la rentabilidad o aumentar la facturación. En principio, que al ujú, final a ellos les va a repercutir de forma directa porque nosotros pagamos entre un 20 y un 25% porque estos restauradores operen nuestras marcas. Entonces, lo que hacemos es ujú, que hacemos un análisis previo de su cocina, de su operativa, vemos el perfil, que sea un perfil que sabemos que está trabajando correctamente, no solo en su restaurante, sino también en delivery. Y a partir de ahí le hacemos una propuesta empaquetada de cuáles serían las marcas que pueden entrar en su cocina. Hacemos toda la ujú. información, trabajamos con mucha quinta gama y con proveedores que nos hacen productos ad hoc y llevamos estas marcas a trabajar en sus espacios, que luego, bueno, ya vienen una cantidad de dinámicas y procesos que, digamos, vamos trabajando en el día a día con los distintos departamentos dentro de la empresa. Ujú. Pero vosotros creáis las marcas, perdón, un poco ad hoc a esta gente que está abierta a meter estas marcas en su restaurante, como decías, ¿no? Para aumentar facturación, rentabilidad, etcétera. ¿O vosotros creáis marcas que luego proponéis? Porque no sé si el proceso es el mismo, o sea, me imagino que es parecido, ¿no? Sí. Pero que nos pongas algún ejemplo, ¿no? De marcas, porque lo hablamos antes, es un concepto que no sé si todo el mundo está súper familiarizado todavía con él. El otro día grabamos también un episodio con Alberto Bonom, que creó en su Ujú. día Instamaki, Sí, sí, y lo claro. contaba, ¿no? Pero Bueno, para que la gente entienda mejor, una marca virtual finalmente es una marca que no tiene enseña propia, ¿no? No tiene locales propios, que se puede hacer en cualquier otro cocina que tenga ese espacio que ujú, mencionabas, ujú, ese personal, para tenerlo como 100% operativo, ¿no? sí. Em, y que las pueden vender desde su local, pero sin tener un restaurante, ¿no? Es algo así, no sé si lo he dicho bien, sino para detallarlo un poco más y que la gente lo entienda un poco mejor. Mira, en algunos casos sí y en otros no. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Ujú, un portafolio de marcas bastante amplio. Tenemos marcas de ujú, terceros y cuando decimos marcas de terceros, son marcas tanto de socios, partícipes en la empresa, que tienen marcas propias, que ya tienen un historial amplio, como es el caso de Chibúos, como es el caso de Dos Coyotes, como es el caso de Milanesa House, entre otros, que además tienen locales físicos también. ujú. Y esto, por supuesto, genera una Ah, dinámica vale. y una atracción distinta.
Luego tenemos también marcas de terceros que no pertenecen a la empresa. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con marcas de sushi que ya tienen también un historial, de personas que no están en el cap table de la empresa, pero que digamos, en algún punto de nuestras colaboraciones nos damos cuenta que pueden ser buenos partners y que además tienen marcas potentes, con lo cual ellos ponen a disposición sus marcas y también deciden expandirlas con nosotros a través de este modelo. Ujú. Y luego tenemos también marcas similares, pero más de celebrity. Por ejemplo, estamos trabajando con la marca de fast food, que es de esta celebridad de YouTube que se llama Luisito Comunica. Ujú. Y bueno, venimos trabajando con ellos desde el año pasado y es probable que por esa línea empecemos a construir otras marcas también similares o incluso a operar otras marcas de terceros como estas, ¿no? Y por último, también tenemos marcas que creamos en colaboración con otras empresas, como es el caso de Eura, ¿no? Nosotros tenemos una marca activa ahora mismo con Eura, donde nosotros nos encargamos de toda la operativa y nos responsabilizamos de todo lo que tiene que ver con el control de calidad. Y Eura, de alguna manera, colabora con nosotros en todo lo que tiene que ver con el producto, con ese producto base que ellos tienen, que ya es de muy alta calidad, y también el know-how de cómo ellos manipulan y manejan todo lo que es la parte más de proteínas alternativas. Entonces, Ujú. y por supuesto, por último, marcas que creamos De específicamente para cero. delivery. Ujú. Y específicamente para estos clientes que Específicamente. y o sea, por poner, un caso, ¿no? Así, lo digo por la gente un poco que nos escuche, em, yo tengo ¿no? Un restaurante en una ciudad secundaria, da igual, en España Ujú. o en el país que sea, Sí, em, y efectivamente me doy cuenta que le puedo sacar más partido a mi local, porque a lo mejor no aprovecho todos los ujú, metros o lo que sea. ujú. ¿Y qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos para hacer algo así? Para incorporar una segunda marca, tengo que tener, o sea, vosotros me imagino que entráis ahí en el tema de formación, porque claro, son productos nuevos, etcétera, equipos nuevos, no lo sé, maquinaria, ¿qué se necesita? No, mira, una de las cosas que es fundamentales dentro de este modelo de negocio es que se requiere cero inversión, primero que nada. O sea, Ujú, nosotros, la idea justamente es poder aprovechar primero la capacidad subutilizada y los equipos y todo lo que ya tienes en tu cocina. Entonces, lo que es indispensable que un restaurador tenga es lo que normalmente ya tiene, que es una plancha, un horno, una freidora y algunos elementos. A ver, nuestro portafolio de marcas es amplio, tenemos unas 14 marcas actualmente y estamos por llegar ya a alrededor de unos 16 o 18 marcas. Entonces, claro, guau, eso nos permite también ser versátiles y poder adaptarnos según la necesidad que tiene el restaurador o la capacidad que tiene el restaurador. claro. Entonces, lo que hacemos es, primero que nada, cuando tenemos ya al restaurador o tenemos contacto con él, nos sentamos, conversamos un poco y evaluamos lo que te comentaba previamente, en sus espacios, cómo está a nivel de almacenamiento, cuál es su capacidad actual, primero en relación a su propia percepción y luego lo que nosotros podamos aportarle en base a nuestra experiencia previa, ¿no? O sea, sabemos más o menos cuántos metros cúbicos pues, podemos necesitar para un X volumen, ¿no? De venta. Entonces, Ujú, en ese sentido lo vamos asesorando, lo vamos apoyando en tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez que ya tenemos esa primera conversación, llegamos a un acuerdo de cuál es la mejor marca y esa marca, digamos que nosotros, una de las cosas que también hacemos es ver el producto que maneja ese partner, ¿no? Entonces, si el partner sabemos que tiene productos de calidad, muchas veces lo que hacemos es aprovecharnos de mucha materia prima que ya él tiene a disposición de forma genérica, como puede ser esa lechuga y ese tomate de turno, ¿no? Para no ujú. incrementar los procesos operativos y no estresar demasiado el día a día. Al revés, queremos entrar de la manera más limpia posible a su cocina, primero O para sea, que que por decirlo de alguna manera, perdón, o sea, que al final también los procesos que él ya tiene se tienen que adaptar a la marca, ¿no? O sea, al revés, perdón, la marca que se introduce se tiene que adaptar un poco a los procesos que él ya tiene, los proveedores, etcétera, Así ¿no? es, para nosotros es importantísimo estresar lo menos posible su propia operativa. O sea, creemos que Ujú, es fundamental que nuestro concepto fluya con lo que él tiene en el día a día y nosotros trabajamos en pro de eso a través de una formación, luego hacemos un seguimiento y bueno, hay una cantidad de elementos que digamos que vamos incluyendo en el día a día justamente para aportar en esa colaboración mutua, ¿no? Donde ujú. nosotros ponemos en marcha marcas en su espacio y él aprovecha y genera más facturación y por ende más rentabilidad. Ujú, ujú. Sí, sí. ¿Y tenéis cifrado un poco, supongo que dependerá también muchísimo, pero así o varias tipologías de cuánto, puede ganar de más o Ujú. cómo puede mejorar su rentabilidad Sí. una persona que tenga esto? Pues yo tengo una pizzería en Salamanca, ¿no?
¿cuánto de más puede llegar a facturar o qué le puede suponer? Claro. Nosotros tenemos marcas que, por ejemplo, facturan luego de 3 meses. Nos hemos dado cuenta que el ramp-up que suele tener una marca para llegar a su tope de venta sin hacer inversiones muy agresivas en marketing suele ser de 2 a 3 meses, ¿no? Entonces, hay Ujú, marcas que pueden facturar 10.000 euros. En algún caso excepcional, una sola marca puede facturar hasta 20.000, que es el caso de Chibú en alguna de nuestras cocinas. ujú. Pero luego, digamos que el promedio suele estar entre 4.000 y 6.000 euros por una marca que performa relativamente bien, ¿no? Entonces, Al mes. al mes, sí, al mes. Entonces, Ujú, como puedes ver, no es un volumen demasiado estresante inicialmente, pero sí es verdad que claro. cuando tú tienes picos de servicio y te empiezan a entrar 3 4 5 6 pedidos de una nueva marca, pues bueno, ya se empieza a sentir un poco la tensión en la cocina, con lo cual por eso es muy Ujú. importante que fluya muy bien. Entonces luego, a partir de ahí, la idea es que nosotros podamos añadir marcas adicionales que permitan que ese restaurador pues consiga un objetivo de venta de por lo menos 10.000 euros. En algunos casos tenemos restaurantes que cuando empiezan a ver que esto tiene digamos, un crecimiento muy positivo y empiezan a ver que funciona, entonces se entusiasman y ya se ponen objetivos más grandes de facturación, donde, Ujú, bueno, el objetivo puede llegar a ser 15.000 euros, 20.000 euros en algunos casos, que ya se cumple. ujú. Entonces, y al final, lo que le queda al restaurador es entre el 20 y el 25% de esa facturación. Con lo cual, Ujú, la ventaja de tener restaurador es que desde el día uno, por poco que facture, ya va a empezar a ingresar dinero limpio a su bolsillo. Que ujú, nosotros, como te digo, así facture 1.000 euros el primer mes, pues le van a entrar 250 euros. Que claro. normalmente cuando tú lo comparas con la rentabilidad global de un restaurante en España, cuando tú tienes restaurantes que bueno, suelen facturar entre 15 y 25.000 euros promedio en todo el territorio, y luego tú tienes una gestión realmente buena que te deja entre el 10 y el 15% de rentabilidad al mes, cuando sacas la cuenta, a través de este modelo, nosotros podemos igualar esa rentabilidad si, como te digo, gestionas muy bien tu restaurante, muy rápidamente con incluir 2 o 3 marcas según sea el caso. Evidentemente, Ujú. si el restaurante está en las afueras, está en lo que serían ciudades satélites, bueno, evidentemente eso va a variar un poco porque tú vas a tener una densidad de población distinta. Pero por supuesto que digamos que es factible siempre y cuando entiendas cuáles son las palancas que tienes que ir activando. Claro, y lo que decíamos al principio que es importante, que es cero inversión, o sea, que Cero. no hay que, gastar ni un solo euro, ¿no?, para ponerlo en marcha. Exactamente. Porque estas palancas de las que hablas, al final, hay esta parte de, conocer las plataformas, del marketing. Vosotros acompañáis también ahí, ¿no?, ¿explicabas? Sí, 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 totalmente. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Digamos que el restaurador o el partner solamente tiene que poner sus equipos a su personal y hacer lo que hace todos los días, que es cocinar. Ujú, Solamente. Nosotros ponemos una tablet y ya todo lo que pasa detrás nos encargamos. Digamos que el apoyo adicional que tiene que darnos el partner es en relación al inventario, en cuanto a la materia claro. prima que tiene, ¿no? Y decirnos, oye, mira, tengo más o menos esto. Que, ojo, también tenemos un programa con el que trabajamos internamente, que es Teaspoon Lab, y con ese programa nosotros podemos ir más o menos revisando cuánto stock debería quedar teóricamente, corroboramos con el partner más o menos dónde está en relación a ese inventario que tenemos nosotros más o menos visto y hacemos pedidos internamente. O sea, nosotros tenemos una central de compra donde nos ocupamos de hacer los pedidos de los productos pactados con ese partner y los Ujú. proveedores que están en la zona. Entonces, bueno, luego la parte de Ah, y marketing hacéis ya. también esta parte, Sí, entonces. sí, Qué sí, sí, guay. sí, sí, sí. Nosotros Ujú, ujú. hacemos un servicio integral donde, como te digo, no queremos que el restaurador se preocupe. O sea, la idea de Ujú. nosotros es que, entendiendo las herramientas y sabiendo cómo manejarlo, sabiendo cómo manejar la data y entendiendo cuáles son las provisiones de venta, entre otras cosas, nosotros podamos facilitarle mucho la vida al restaurador y que incluso el restaurador en ese proceso pueda aprender de nosotros, porque lo que nos hemos dado cuenta es que a medida que trabajamos con partners, restauradores, es mucho el know-how que podemos impartir en el día a día a medida que vamos trabajando, ¿no? Claro. Muchos se van Sí, contagiando otros de esto, sí, y lo terminan aplicando en su propio modelo. claro, claro, o sea, al final vosotros veis mucha gente y hay ¿no? Y medidas que funcionan o que no funcionan Totalmente, se pueden aplicar muy fácilmente totalmente, a otros negocios. totalmente. ¿Y cuál es el perfil, típico de negocio que incorpora estas marcas? O sea, por si hay uno, ¿eh? No sé, a lo mejor me dices: "No, hay 3 o Sí, claro. o no hay". Mira, evidentemente esto es un trabajo en progreso y por supuesto siempre vamos viendo nuevos perfiles o perfiles que no teníamos tan identificados, ¿no? Pero sí es verdad que de momento yo te los podría resumir en dos.
que es un Ujú, restaurador independiente que tiene una unidad de negocio que, digamos, es una persona profesional que quiere crecer su rentabilidad y que está dedicado a su negocio 100%. Y luego tenemos ujú, también, ya nos hemos topado con algunos casos de restauración un poco más organizada, restauradores que tienen más de 2 o 3 unidades, que ya van en búsqueda de crecimiento, que tienen un perfil incluso un poco más empresarial, ¿no? De cara a crecer su modelo de negocio y que buscan o que ven una oportunidad para incrementar su facturación y aprovechar mejor sus espacios sin necesidad de ellos meterse de cabeza con este modelo que requiere mucho tiempo. Porque si es verdad que tú al final te puedes inventar una marca para delivery relativamente rápido y fácil y la puedes poner a trabajar. El problema es que al no hacer el seguimiento meticuloso que hacemos nosotros dentro de la app y todo lo que te comentaba previamente, es difícil hacer que ella realmente crezca y que genere la facturación que hace que tú la logres mantener viva, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que estos dos perfiles más o menos resumen un poco. Sí es verdad que en cada uno de estos dos que te comento hay matices, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos descubriendo en el día a día. Ujú, pero más o menos esos 2 son los que están empezando a planteárselo y a saber hasta dónde llega. Y a nivel de tipo de cocina, ¿hay hay algún tipo también, quizás si es la gente que tiene cosas más tradicionales, que lo tiene tal o que tiene el local de hace mucho tiempo? O sea, no sé si en el tipo de cocina hay también un patrón. Sí, buscamos, bueno, lo que nos damos cuenta es que lo que más encaja siempre es un modelo de cocina o un concepto que sea más comida, no sé si la palabra sería casual, pero casual dining, ¿no? O sea, un poco Ujú, la idea es que sean conceptos, porque si te vas a restaurantes de alta cocina o muy gourmet, evidentemente va a ser complicado porque por más que ellos tengan una necesidad de facturación, hay otras dinámicas internas en la cocina, hay otros procesos, otra mentalidad, ¿no? Digamos que ujú, en nuestro modelo encaja mucho más para ese restaurador o ese empresario que quiere optimizar sus procesos para justamente generar mayor facturación y mayor ganancia al final de mes, cuidando siempre la calidad, por supuesto, y sus procesos, pero muy pensado más al modelo de negocio que al concepto en sí mismo. O sea, el concepto, por supuesto, que siempre los restauradores le dan mucha importancia, pero digamos que cuando nos conseguimos partners que tienen conceptos que van mucho más allá del restaurante en sí, sino que ya son un estilo de vida o que están proponiendo algo más vanguardista, pues es muy de difícil. autor, a lo mejor muy específico, ¿no? Exactamente, ya creo que ahí se complica más. Ojo, nos hemos conseguido con grupos de restauración organizadas, con muchas capacidades, muy profesionales, que ven esto como una gran oportunidad, porque ellos mismos saben que no le van a dedicar el tiempo que esto requiere para que tenga éxito, con lo cual ya les funciona tener un tercero donde además ellos igual aprenden, porque nosotros, digamos que no, si algo nos gusta de todo este proceso es que para nosotros es muy colaborativo. Creemos Ujú. que esto tiene que ser algo ganar-ganar sin duda alguna y no solamente económicamente, sino también en el know-how, porque sabemos que si nos convertimos en un partner que les aporta, al final ese valor añadido también permitirá que la relación sea longeva, ¿no? Y por otro Ujujú, lado, también nosotros estamos dentro de un ecosistema, estamos rodeados de muchos partners o colaboradores donde tenemos que hacer que todo funcione. Y cuando comento esto, me refiero a, bueno, tienes el marketplace por un lado, que tiene que ganar ujú, su tajada de todo el pastel. Luego ujú, tienes al proveedor, luego tienes a los tecnológicos, ¿no? Que te proporcionan herramientas como puede ser Teaspoon Lab o un Last App de turno, ¿no? Y luego tienes al ujú, restaurador, con lo cual tú estás creándole negocio a todos estos ecosistemas que tienes alrededor. ujujú. No, no, totalmente. No, al final son nuevas, fórmulas, ¿no? Que yo me imagino que también se acrecente o sea, se ha subido mucho después de la pandemia, porque, al final son marcas muy enfocadas al delivery únicamente, ¿no? Sí, Entiendo. sí, sí. Con lo cual, no sé si tenéis cifras también de cómo ha subido el delivery en estos meses, Mm, pero que me imagino que ha sido bastante. sí, Y al final es algo que antes no te planteabas, pero ahora ya la gente sí que tiene como la mosca detrás de la oreja, ¿no? Decir, ¿cómo puedo hacer y sin que me suponga a mí, pues crear eso de cero? Porque la parte de creación de la marca, que también me interesa que me lo cuentes cómo sí. es también un proceso muy gordo, porque no solamente es crear los platos, sino que hay que crear todo ese concepto detrás, toda esa marca, todo ese diseño, ¿no? Entiendo Totalmente. que esa parte es muy importante también. Totalmente, totalmente. Mira, en relación a tu primera pregunta, Mm, el mercado del delivery sigue creciendo y sobre todo tiene un espacio de crecimiento muy amplio en España. todavía Sí, tiene. nosotros tenemos datos donde, por ejemplo, hay ciudades que tienen la misma densidad de población que España y tienen 10 veces más mercado desarrollado que aquí.
Mm. con lo cual ya te deja claro que aquí todavía hay mucho que hacer en relación Todavía hay a la atención. es verdad que culturalmente nos gusta mucho más salir a lo mejor, o por el clima o lo que sea, nos gusta más, pero yo creo que la tendencia va No, a esto, ¿no? A y lo que importante es que hay una cosa grandísima que hemos entendido, no solamente por nuestra experiencia, sino porque vamos escuchando a mucha gente del sector, no solamente aquí, sino también en Estados Unidos, en Inglaterra, y es que el delivery no compite contra el restaurante, el delivery compite contra tus claro. ganas de cocinar. Entonces, Mm. tú al final tienes como mínimo 3 consumos al día por persona, 7 días a la semana. Con lo cual Ujú. al restaurante pues irás 2, 3 veces. O si eres una persona que come en la calle, pues harás menú durante la semana. Pero luego quedan muchas otras oportunidades de consumo que están desatendidas, ¿no? Y que al final repercuten en que el consumidor se lo prepare él mismo o consiga una alternativa para consumirlo, ¿no? Y el delivery, digamos que empieza a rellenar ese gap, con lo cual todavía hay mucho, mucho margen de crecimiento, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que más nos entusiasma de estar aquí, de haber empezado hace 2 años y medio en España, pero también, por supuesto, bueno, en nuestros planes está, por supuesto, salir de España eventualmente y el mercado también es similar en otras ciudades, en otros países, de la misma manera. Ujú. Así Mira, y antes de pasar a lo del diseño de sí, marca, porque, por ejemplo, un restaurante, lo que decíamos, antes, ¿no? De cualquiera de los 2 tipos, ¿decide también incorporar marcas nuevas porque la suya propia la quiere dejar únicamente para el local o es poco transportable? ¿O cuáles son las razones por las que su propia marca no la pone al delivery? O a lo mejor ya la tiene en delivery, pero es ingreso extra on top, ¿no? bueno, básicamente todo puede pasar. O sea, vas Vale. a tener restauradores que no la tienen porque su producto no funciona para el delivery o ellos Ujú, creen que no funciona y a lo mejor incluso trabajando nosotros se da cuenta que hay cambios que puede hacer para que sí funcione. ujú, Con lo cual nosotros siempre aupamos al restaurador a que se anime a poner su propia marca también en delivery. ujú, ujú. Luego están los que la tienen ya activa y que les funciona, pero que quieren añadir más contenido porque tienen Más capacidad de generar negocio más y negocio. Sí, ujú, sí. O sea, yo creo que en ese sentido vale. se aplica todo. Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente. Vale, vale, perdón. Es que me ha surgido esta Tranquilo. pregunta ahora hablando contigo, digo, no sé si Claro, lo hacen por una razón, por otra, que imaginaba que depende y que hay muchas variantes, ¿no? Pero claro, para que también el público diga: "Pues mira, yo me encuentro entre estos", y que le vean el beneficio también, ¿no? claro. Y entonces cuéntame un poco también cómo es este proceso de crear esas marcas. Sí, mira, para crear las marcas, yo tengo una cantidad de, digamos, de KPIs que tengo que seguir internamente Ujú, con el equipo. Entonces nosotros lo que hacemos, primero evaluamos tendencia, ¿no? Vemos qué cosas están en tendencia en el mercado o qué cosas creemos que pueden llegar a ser tendencia. Y eso lo hacemos a través de varias herramientas tecnológicas y otras que son incluso no privadas, públicas, como puede ser el mismo caso de Google. Incluso trabajamos con Instagram para empezar a revisar un poquito qué está pasando en el mercado, ¿no? A partir de ahí nosotros proponemos un proceso creativo donde, bueno, hacemos algunas propuestas que tienen que ver con lo que queremos que pueda llegar a ser ese concepto o esa marca. Hacemos varias propuestas en esa línea y luego tratamos de pasar esa propuesta digamos, por un tubo, ¿no? O sea, como que esa propuesta debe encajar en varios elementos, ¿no? A nivel de, primero tiene que ser un producto que pueda ser quinta gama, que pueda ser un producto que podamos llevar ya prácticamente elaborado y que tenga accesibilidad a nivel de proveedores y logística, porque si tú creas una marca que luego no puedes llevar a toda España, pues tienes un problema, ¿no? claro. Entonces, Sí, porque que los proveedores sean, o sea, cosas muy complicadas de encontrar o que estés en un pueblo más remoto, ¿no? exactamente. Por otro lado, también vemos mucho el precio, ¿no? O sea, el coste de la materia prima. Eso es muy importante, más allá de que un producto sea tendencia y que sea fácil de producir. Si es demasiado caro, va a ser difícil que lo puedas también llevar a todo el territorio, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes elementos que vamos viendo. Luego viene el tamaño de la carta. La carta no puede ser demasiado extensa. Creemos que en delivery es importante ir a nicho, ¿no? O ir exactamente al tipo de producto que la gente está buscando consumir, ¿no? Las cartas amplias o de muchos productos no solamente no ayudan en la operativa de un restaurante y en nuestro proceso, Mm, sino que además en delivery es como un poco más práctico, ¿no? Ya casi que las marcas dentro de un marketplace se están convirtiendo en más bien esas opciones que tú tenías antes de cartas de 60 ítems, ¿no? En vez de tener ahora hamburguesa, pizza, no sé, pasta y entre otras cosas en una sola carta, pues ahora tú estás yendo ya a restaurantes más especializados. Bueno, este es de pizza, entonces te pido pizza hoy. especializas. Pero este es de hamburguesa, Ujú, pido hamburguesa mañana. Entonces, ujú, ujú, después de hacer todo este compendio de checks, ¿no? ujú. Dentro de la parte teórica, nosotros tratamos de llevar las marcas ya a una prueba más en terreno. Entonces, la llevamos a nuestras cocinas, que
nosotros denominamos como laboratorios y ahí las trabajamos un poco de cara a la venta al público, ¿no? Hacemos un soft launch, probamos un poquitico cuál es el impacto que tiene esa marca en diferentes territorios, vemos si realmente tiene cabida, cuál es el ramp up que tiene esa marca, vemos la presión del cliente en relación a la calidad, bueno, ahí vamos viendo muchas otras cosas que una vez que ya tenemos claro, bueno, terminamos de empaquetar y luego es que ya proponemos llevar a terceros. Ya luego es la propuesta ya al, oye, pues tengo este catálogo de marcas, ¿hay alguna que te interese? O, o empezar o que te diga, no, no, yo es que quiero algo más específico. O sea, no sé si hay gente también que tiene ya como lo que quiere, que a lo mejor es lo menos común, ¿no? Que la gente no, muchas veces no sabe muy bien lo que quiere, pero que no sé si pasa también el caso de que alguien sepa exactamente qué quiere, lo que no quiere es desarrollarlo y os deja y dice, pues desarrolladme esta marca, ¿no? A ver, o sea, es un tema que hemos tocado varias veces, no lo hacemos activamente, en algunos casos Ujú. hemos intervenido de una forma más o menos similar, pero realmente lo que suele suceder ahí es que se le tiene que invertir mucho tiempo, ¿no? Y digamos que Mm, el objetivo principal es que esta persona pueda, o este partner pueda tener una fácil y facturación. rápido. Entonces, Mm. si queremos ir a facturación y ya sabemos que hay marcas y cosas que funcionan y además encajan dentro de su propio modelo de servicio o de trabajo dentro de la cocina, ya directamente vamos a usar marcas en nuestro portafolio. A aprovechar eso que ya está testado, que ha seguido todo ese check que hemos dicho y tal, ¿no? Exactamente, Que exactamente, claro, exactamente. es mucho más fácil de implementar y ya Así está es, la así es, propuesta. así Y es. una misma marca, la pueden tener, se puede tener en varios, partners? Sí, pero siempre cuidando el radio. O sea, nosotros tratamos de que una misma marca no tenga un Claro. radio que no esté, o sea, un restaurante no esté más cerca de por lo menos 2 kilómetros de distancia del otro si tiene una misma marca. Ujú, Porque si no, entonces ahí ujú, ujú. empezamos a canibalizar un poco los pedidos. En algunos casos nos hemos dado Claro. cuenta que no suele ser así, pero también eso depende mucho de la densidad de población que tengas en esa zona. Ujú, ujú. Sí. ¿Y cuáles son las marcas, que mejor funcionan? ¿Tenéis ya algún top Sí, 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 bueno, hecho? más que marcas, yo te diría que son los tags, ¿no? Que es como los denominan Vale, Globos a veces tipologías. sí. Yo creo que aquí la tipología de producto que más funciona, sin duda alguna, y eso está en todos lados, se lo puede ver cualquier persona, son hamburguesa, pizza Ujú, y asiático, siempre yendo un poco hacia el sushi, pero el asiático en general tiene muy buena repercusión, ¿no? Estamos viendo que también hay otros elementos que empiezan a despegar, y bueno, si estoy hablando con Alberto, la milanesa es uno de ellos. mm, Y por ahí hay otras cosas que vamos viendo también que tienen sentido, ¿no? Vamos viendo que vienen tendencias, ¿no? En relación al pollo frito, pero luego ujú, cuando la unificas al tag de la hamburguesa o a otros similares, pues tiene mayor impacto, ¿no? Pero yo ujú, creo que ujú. esos tres vienen siendo los reyes y han sido los reyes y siguen siendo, ¿no? Cualquiera Y que siguen siendo. sí. Y, vosotros que veis tanto las, tendencias también a nivel internacional, además Ujú. tú has viajado, etcétera, ¿hay algo que intuyáis que puede también llegar en breve o a medio plazo que no se esté haciendo en España? ¿O tenemos, ya por una parte la cocina muy tradicional mediterránea Ujú. anclada y estos 3 tops de burger, pizza, asiático? ¿O Claro, hay algo más que nos quede que por quedar queda mucho por claro, claro, descubrir de la gastronomía internacional? total. Pero no sé si hay, porque, por ejemplo, las arepas también lo han intentado de Sí, sí, alguna sí, manera. sí. Hay como otros conceptos, no sé si tú tienes alguna ahí en mente Claro, claro, mira, que pienses que puede llegar. totalmente. De lo que hemos visto para el 2023, hay varias cosas, por supuesto, pero digamos que las que más me han resaltado son un poco la cocina coreana, viene Mm, tomando un terreno amplio en todo lo que es la tendencia a nivel mundial. ujú, Em, y estamos viendo también, hay una cosa, bueno, hay varias cosas, pero hay otros elementos de la comida asiática más específicos, como el katsu sando, que es como una especie de sándwich sí, sí, de cerdo de empanado y cerdo. frito, exacto. Hemos visto también otras cosas que vienen por allí, como es la utilización o sea, hay un término que se usa en inglés que es head to toe, que es como utilizar todo el animal por completo. Entonces empezamos a ver tendencias de piezas de un animal o de partes de un animal que no suelen ser, digamos, muy apetecibles o que o no están tan encajadas en la cultura, como orejas de cerdo o algunas Ujú, otras piezas que quizás no se usan normalmente, ya las empezamos a ver más en, por ejemplo, en Inglaterra, en restaurantes que los ponen como entrantes y empiezan a tener mucho auge, ¿no? Porque además eso también pasa por elementos de sostenibilidad o por lo menos aprovechamiento del ujú, producto para tener menos merma y también consumir menos en relación a repetir un mismo producto y aumentar el consumo en general. Y por último, vemos como tendencia que, digamos, no es un elemento culinario, pero creo que ya está en boca de todo el mundo, que es la economía en el bolsillo, ¿no? O sea, estamos viendo que mm, una de las cosas que
que está en tendencia y se habla constantemente es cómo hago yo para economizar un poco mi consumo o cómo bajo yo mi consumo de alguna manera. Entonces, bueno, digamos que es un reto importante de cara al 2003 para todos los restauradores. Ujú. Yo no he entendido bien lo de la economía en el bolsillo, ¿no? Entonces, yo te lo pregunto ya para mí. O sea, dices, que la gente está viendo cómo, o sea, el cliente final, ¿no? El Ujú. cómo, economizar en su ticket Exactamente. medio, ¿o cómo? Sí, 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 exactamente. O sea, lo que estamos viendo es Ujú, que, y está pasando mucho, ¿no? El ticket medio no está bajando, pero no está bajando porque primero ha habido un incremento de precios y segundo, ujú, no ha habido una variación porque la gente lo que está sacando son cosas del carrito. Es decir, si yo antes mm. me comía una hamburguesa, unas patatas, un refresco y me comía un postre, pues igual me como la hamburguesa, las patatas y el refresco, pero no me como el postre. Vale. Entonces, Ujú, el ujú. ticket medio no se está incrementando, pero tampoco está bajando, pero va más ligado a ese incremento de precios y a que el cliente no está gastando más de lo que antes Vale. gastaba, ¿no? Entonces, Ujú, hay ujú. muchas teorías en relación a lo que es la situación actual en cuanto al bolsillo de cada persona. Incluso el año pasado yo estuve participando en AECOC en Madrid y hubo una presentación de un economista que hablaba de que había un sobre ahorro per cápita que había permitido que la gente el año pasado mantuviese mucho el consumo que ya tenía, que llevaba normalmente, Ujú. indiferentemente del aumento o del incremento en general de los precios, pero que este año se podía empezar a ver resentido ya alrededor de verano, pero que todavía se Cla iba a ver que se mantenía cierto consumo, que por eso no habíamos visto un debacle tan importante en el consumo, más allá de que sí que se vieron números de baja en diciembre. Creo que históricamente leí algunos artículos que en Estados Unidos fue este diciembre pasado uno de los peores en relación al volumen de consumo. el volumen, sí, 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 Exacto. sí que se ha notado. Así es, Ujú, así es. ujú. Pero que no ha sido tan drástico como podría haber sido, justamente por ese ahorro per cápita que hubo gracias al COVID. O sea, es decir, Ujú, ujú. es una crisis que no tiene un patrón natural como han tenido otras. Es distinto. Ujú, ujú. Sí, Bueno, interesante. Además es, pues el estudio de estas tendencias es lo que te hace también, crear esos nuevos, productos para poder o estar en la estar en la tendencia y no perder absolutamente. esa Fundamental. fundamental, claro, claro. Sí, Bueno, vais a estar dentro de poquito, igual que nosotros en el HIP, sí, en Madrid, así es. Hospitality Innovation, eh, Program o Sí, creo que ahora sí. me quedo en blanco, no Sí. sé cómo se pero vamos, que es una feria muy muy importante que hay en Madrid, sobre innovación en el sector, Ujú. así que, esperamos que la gente que venga, pues, también nos pase a ver a vosotros y a nosotros, y a ver Totalmente, si totalmente. conseguimos hacer alguna cosita allí. Absolutamente. Em, pero antes de acabar el podcast, hay 2 preguntas que me gustaría hacerte, y una Sí. es que, ¿cómo te gustaría a ti, al margen de las tendencias, o sea, cómo te gustaría a ti que fuera, a ti, Juan, el sector de la hostelería de aquí a poco? Si tú Ujú. pudieras cambiar ciertas cosas o agregar, ¿qué es lo que harías? Mira, para mí lo más importante, y creo que es una cosa que no es nueva y se habla mucho en el sector, es la profesionalización. O sea, yo creo Mm, que el restaurante es un negocio que tiene muy pocas barreras de entrada. Y cuando digo esto me mm, refiero a que cualquier persona siente que con unos ahorros puede montar un restaurante y que lo puede llevar ujú, adelante porque sabe cocinar alguna receta en particular, ¿no? Y eso trae como consecuencia un mercado muy inestable porque tú tienes un competidor al lado que no lleva bien sus escandallos, que no tiene una orden clara, que no sabe negociar con proveedores, que no sabe mirar muchas cosas que son importantes alrededor del modelo de negocio y cuando coloca el precio lo hace en base a sus propios temores, a que su negocio vaya bien, a muchas otras cosas que también vienen viciadas por detrás, ¿no? Entonces, eso hace que los precios pues no sean, rompan el mercado, porque si tú tienes a un restaurante al lado que se hace bien sus números, lo que va a pasar es que normalmente se va a tener que ceñir a esa competencia, porque si no, no va a vender, pero no necesariamente quiere decir que vaya a ganar dinero porque no está teniendo y va a precios. estar ahogado. Exactamente. Claro. Entonces, eh, la falta de profesionalización no solamente afecta al restaurador que no es profesional, sino afecta al resto del sector. Mm, Con lo cual creo que es muy ujú, total. importante que los que venimos vinculados a la restauración desde hace muchos años, luchemos en el día a día por aportar en ese proceso, ¿no? Y que hagamos entender y Ujú. entrar en razón que si queremos realmente mejorar la situación incluso laboral que tenemos ahora, ¿no? Donde está escaseando mucho la mano de obra, donde además está siendo muy difícil rentabilizar un restaurante hoy en día por muchas situaciones que también son externas, ¿no?
yo creo que hay que en el día a día esforzarnos en empujar porque esa profesionalización llegue rápido y que todos concienticen lo importante que es, ¿no? Porque al final estamos como en un bucle donde nos consume el día a día siendo restaurador, estamos todo el día apagando fuegos, estamos estresados y no le damos importancia o no le damos prioridad a lo que realmente es fundamental, que es entender y aprender cómo llevar el negocio. Totalmente. Mira, te diría, y no tengo la cifra en mente, es así un poco, es más de feeling, pero de los 100 y pico episodios que hemos grabado, yo creo que en el 80% de los casos todo el mundo menciona esto, ¿no? En esta última pregunta, ¿no? La parte profesional, porque como decías tú, al final el que lo sufre es el que está dentro también, ¿no? Luego, evidentemente, el comensal también, porque obtiene un peor servicio, etcétera, pero claro, el negocio al lado sale muy perjudicado también si todo esto... Bueno, yo creo que ha habido ya cambios, pero queda mucho por hacer, efectivamente. Así es. Y última pregunta, me gustaría que me recomendaras a alguien para venir aquí a charlar conmigo en este café, como lo hemos hecho tú y yo, alguien del sector Claro. a quien tengas ganas de escuchar particularmente. Mira, se me ocurren varias personas, pero tengo un muy buen amigo que se llama, no sé si probablemente lo conozcas, Fernando Madrid, que es el dueño de Choc. No, conozco Choc, soy súper clienta y mis hijas también. Maravilloso. Pero no, sí, nos encanta, pero no lo conocía, Bueno, Fernando Madrid. Fernando es una persona magnífica, un excelente profesional. Y bueno, sin duda alguna es una persona que aporta mucho a esta parte de profesionalización en el sector. Han crecido muchísimo, entiendo que han puesto un pie en Dubái, en unas otras ciudades. Sí, han crecido mucho y con lo cual creo que puede ser un perfil muy interesante, sobre todo escuchar su opinión, porque ha estado vinculado a diferentes áreas, no solamente a la restauración, con lo cual tiene una vista bastante íntegra de cómo Pues empezar. mira, es una persona interesante. Además, sí, lo que han creado y la marca y todo es un concepto muy bonito, muy atractivo, incluso las cafeterías por dentro, ¿no? Con la parte esta también a veces vistas, muy interesante. Sí. Pues mira, si me lo presentas, aquí le invitaré para que venga a contarnos un poquito todo esto. Claro que sí. Juan, pues ha sido un rato muy agradable, un café muy agradable, muy interesante también esta parte que hemos hablado de negocio que hacéis para intentar incrementar ventas y rentabilidad a los restaurantes, que si no lo conocían, pues ya lo conocen y en las notas del podcast dejaremos vuestro contacto, vuestra página web, etcétera, para que se animen a llamar, para que se animen a investigar, curiosear y por lo menos dar ese primer paso de, oye, se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y que poco a poco consigamos ese objetivo de profesionalizar cada vez más el sector. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y espero que hasta pronto. Gracias a ti, encantado de haber estado aquí, gracias por la invitación. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.